puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Recuerdo con nostalgia la época en que vivía inmersa en la investigación OVNI, la época del cuaderno de campo, la cámara y los kilómetros. Eran buenos tiempos, y el fenómeno OVNI estaba en su máximo apogeo. Los grupos de contactados aportaban informaciones que contrastar, y los avistamientos estaban a la orden del día. Y dentro de esta temática tan sumamente compleja, se barajaban también las posibilidades de la existencia de bases donde quizás humanos y extraterrestres colaboraran en nuevas tecnologías o a saber qué. Emplazar los lugares no era fácil. Por un lado estaban, y está, el secretismo en el que se veían envueltas esas supuestas bases, y por otro lado las afirmaciones de testigos eran difíciles de corroborar, aunque eran muchos los que afirmaban, tanto entre los contactados como los abducidos, haber estado en el interior de alguna de ellas. Y había indicios, es cierto, lugares aislados de donde se veían salir extrañas naves, zonas con una extraña carga electromagnética donde las brújulas y cualquier aparato electromagnético se volvía loco, y por supuesto, como decía antes, las experiencias de los testigos. Y no solo hablamos de aquellos que decían haber estado en el interior, sino también de aquellos observadores que veían como de una zona concreta siempre se podía ver entrar y salir esas naves, bien fuera en zonas montañosas, desérticas e incluso en los océanos, los ríos o las presas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Difícil de contestar esa pregunta, pero sí es verdad que a veces el secretismo que las envuelve es lo que más nos hace sospechar. Aunque bien es verdad que ese mismo secretismo podría ser alimentado para que nos lo creyéramos, también es verdad que disponemos de miles de relatos de testigos que sin conocerse de nada y con una separación geográfica muy amplia, nos hablan de los mismos lugares, los mismos tipos de seres, la misma extraña presencia de seres humanos colaborando con esas entidades, no sabemos por qué ni para qué. Los testimonios de militares y científicos que avalan su existencia, y un largo etcétera que nos hace pensar, como mínimo, que algo extraño se cuece en esas zonas determinadas. Amén, por supuesto, de los avistamientos masivos y los testigos de alta fiabilidad que en ocasiones lo corroboran. Si existen o no es algo muy difícil de comprobar, y como siempre nos sigue quedando por un lado el silencio y la desinformación, y por otro los miles de testimonios que como mínimo nos hacen dudar y seguir investigando qué puede haber de verdad o no en esas extrañas zonas donde, a decir de los testigos, algo ocurre como mínimo. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros seguidores a una nueva edición de Luces y Sombras. Por supuesto, como siempre, me acompaña mi compañero Eduardo Díaz. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, volvemos con un tema que puede parecer que ya hemos tratado, del que ya hemos hablado, pero es que siempre se encuentran cosas nuevas. Sí, sí. Nuevas o que no hemos tocado, no nuevas en el sentido de que sean novedosas, sino que no hemos tocado. Eso es que este tema es un tema que yo creo que va casi paralelo a lo que sería la historia de la civilización. Sí, de alguna manera sí. Porque si como hemos visto en otros programas, desde los primeros grabados que existen, de las primeras civilizaciones, o sea, o de las primeras comunas, vamos a llamarlo así, de seres que empezaban a ser o se podrían empezar a considerar mínimamente inteligentes, aunque bueno, lo de inteligente lo pongo entre comillas porque no sé si nosotros lo somos. Sí. Pero bueno, si desde aquella época ya existen grabados e imágenes que no tienen explicación, donde se ve
Sí. entre otras cosas. Por ejemplo, o sea, me acuerdo de Tassili con el famoso astronauta, o con extrañas naves. Y podríamos nombrar un montón de sitios Sí. a lo largo del mundo. Si eso ya sucede desde entonces, todavía nadie ha sido capaz de dar una explicación a lo de entonces. Y lo que está sucediendo ahora, y lleva sucediendo desde la época moderna, vamos a decir, desde que existe unos medios de comunicación y unos medios de información y de transmitir las noticias muchísimo más rápidos, y seguimos prácticamente igual. Sí. O una de dos, o de tres, es que ya no sé cómo hacerlo. Una de algo. O todo esto es un montaje, o sea, un montaje propio de la mente y no existe nada, o existe un control tan sumamente bien hecho y férreo que hace que veamos lo que quieren y no encontremos las explicaciones que no debemos de encontrar, o no sé, o quizás nos hemos equivocado de época a la hora de vivir. Es que no lo sé. No lo sé. Yo lo que sí te puedo decir es que el tema de las bases o supuestas bases extraterrestres, vamos a partir del supuesto. Sí. Las supuestas bases extraterrestres es algo de lo que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, no es una cosa de ahora. Por eso yo me retrotraía a mi época en que yo realmente me dedicaba a la investigación de campo. Y será verdad, será mentira, serán imaginaciones, pero lo que sí es cierto es que dabas con testigos, que uno podía estar aquí y otro podía estar, uno en Canarias y otro en, yo qué sé, en Málaga, y te contaban la misma historia y te contaban exactamente los mismos lugares, el mismo tipo de seres, el mismo tipo de recepción que ellos tenían en esas bases, ¿no? Entonces, bueno, es algo que, como yo decía en la intro hace un momento, te hace dudar porque no sabes exactamente a qué te estás enfrentando, si realmente existen, no existen, si es una pasada de coco, como bien decías tú, nuestra, o si es algo que el secretismo que lo envuelve es tan grande. Bueno, hoy no vamos a hablar de ella, desde luego, pero ahí tenemos la famosa Área 51. Sí. Por ejemplo, la nombraremos seguramente, pero no vamos a hablar en concreto del Área 51. Pero igual que hay otras áreas de las que también hemos hablado en Rusia, y también se está hablando de supuestas bases extraterrestres. Es decir, sí. ¿De qué estamos hablando? Como siempre, ¿qué nos ocultan? Como siempre, porque sería, me vas a perdonar la expresión, muy bestia que esto de verdad saliera a la luz y que saliera tal y como lo conocemos en estos momentos, es decir, bases donde humanos y extraterrestres llevan años, décadas trabajando juntos. ¿Para qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que hay una serie de comentarios que es que ahora mismo se me vienen muchas historias y posibles comentarios, pero es que creo que esto debo dejarlo para el final, no para el principio. Porque si no... Como siempre vamos acelerados. Bueno, pues yo creo que quizás, si te parece, lo que podemos hacer es empezar a hablar, que hemos intentado buscar las menos conocidas. Sí. Se nombrarán algunas que todo el mundo conoce, pero de las que no hemos hablado. Pero hemos intentado buscar las menos conocidas para hablarles también de ellas. Y por supuesto, como digo, yo siempre al final... O de sitios que no es que se hable exactamente de bases, pero que por la fenomenología que está sucediendo en esos lugares apunta que tiene que haber algo. Algo, exactamente. Pues cuando tú quieras. Bueno, pues yo voy a empezar y... con un caso que a mí me ha gustado, sinceramente, y además pensando en cómo presentarlo y viendo la información que había, he optado por... me voy a ceñir a dos artículos que salieron, además con varios años de diferencia, uno en el 2015 y otro en el 2018. El de 2015, que es por donde voy a empezar, está en la BBC, y el 2018 en el Diario El Gráfico de México. Es una historia que a mí, sinceramente, me ha llamado la atención. Yo no he visitado esta zona, con lo cual la desconocía totalmente. Ya. Y bueno, empezando por la BBC,
en un artículo que fecha el 14 de abril de 2015 Mira, el día de mi cumpleaños. y que titula La Ciudad de México que se cree protegida por extraterrestres. Oh, Muchos habitantes de Tampico y Ciudad Madero creen que en la costa frente a Playa Miramar es el mejor lugar para divisar ovnis. Mientras, en un sofá de una sencilla cafetería de Ciudad Madero, un hombre me invita a meditar para ver ovnis. En la televisión, Bob Marley canta I Shot the Sheriff y detrás de la barra una mujer prepara un frappuccino. En esta ciudad del violento estado de Tamaulipas, en el noreste de México, muchos creen que los extraterrestres llevan décadas protegiéndolos de los huracanes. de los huracanes, has Sí. dicho. Que luego de avanzar con fuerza hacia sus costas, se detienen de forma abrupta y misteriosamente cambian de rumbo. Dicen que los han visto, que hay una base submarina a unos 40 kilómetros de la costa, que vieron sus naves esferas, triángulos, luces, que vieron cosas. Y por ejemplo, en el artículo menciona la experiencia de don Alonso. Fernando Alonso Gallardo, de 68 años, ingeniero civil, empresario, exteniente, jubilado de la petrolera estatal Pemex, tiene el rostro tostado por el picante sol de Playa Miramar, una ancha franja de arena de 10 kilómetros de largo. En 1933 y en 1955, sendos huracanes tumbaron el restaurante de la familia de don Alonso en Playa Miramar. 1933-1955. Vale. Por los barrotes de las ventanas del mexicano, su restaurante frente a la playa, se cuelan el sonido de una cumbia argentina misógina y una bienvenida brisa del Golfo de México. Masticando cada palabra, me cuenta su historia, que como la de muchos otros de por aquí, involucra avistamientos de objetos voladores no identificados. En 1933, cuando los huracanes no tenían nombre, uno de categoría 5 golpeó Tampico, la ciudad donde nació, ubicada tan cerca de Ciudad Madero que apenas se distinguen la una de la otra. No es con el afán de proteger la ciudad, es con el afán de proteger la ciudad donde ellos viven, porque encontraron una forma de poder estar ahí. Oh, qué curioso. El restaurante de su padre no sobrevivió, construyeron otro. Pero en 1955, el huracán Hilda, que inundó 3/4 partes de la ciudad y dejó a 20.000 personas sin hogar, lo volvió a tumbar. Entonces él dice, pienso que en esa época no había extraterrestres, si no, no hubiera ocurrido tanto desastre. Los huracanes también llegaron en 1947, 1951 y 1966. Luego dejaron de golpear. Hay investigadores que opinan que el motivo del desvío es la presencia de corriente de agua fría en la zona. Ya. Pero en Tampico y Ciudad Madero nadie ignora que existe la creencia de que algo sobrenatural defiende estas tierras. Entre el siglo XIX y los años 70, cuando la gente veía objetos luminosos en el cielo, decía que eran brujas. Pero en 1967 fue erigido un monumento a la Virgen del Carmen, patrona del mar y de los marineros, junto al muelle por el que deben de pasar los pescadores cuando dejan atrás el río Pánuco, que divide los estados de Tamaulipas y Veracruz. Muchos vieron en él la explicación de la desaparición súbita de los huracanes. En la imagen. Sí, dudar de la existencia de los ovnis es no tener inteligencia, dice en el artículo. Vale. Hasta hoy es una tradición que los marineros se presignen ante su estatua y los capitanes hagan sonar la bocina de sus embarcaciones. Le explica BBC Marco Flores, desde 1995 cronista oficial del gobierno de la ciudad de Tampico. La teoría marciana llegó un poco después. Flores cuenta que la trajo un hombre de Ciudad de México que vino a principios de los 70 a Tampico por trabajo y aseguró que más que proteger la ciudad, lo que los extraterrestres que lo habían contactado hacían era resguardar sus bases submarinas. Vale, es decir, que no lo hacían para favorecer a la población humana, sino para protegerse favorecer ellos mismos. que no se llevara sus bases.
La explicación que no le podemos dar explicación científica se la damos de manera mágica. La gente de esta región tiene un pensamiento mágico. Bueno, es algo que también piensa don Alonso. No es con el afán de proteger la ciudad, es con el afán de proteger la ciudad donde ellos viven, porque encontraron una forma de poder estar ahí. Don Alonso vio su primer ovni en 1983, un disco de 60 metros de diámetro con luces amarillentas. Esto ocurrió en la punta del malecón, que sirve para separar el agua del Golfo de México del agua achocolatada del río Pánuco. Ese, dicen los que creen, es el mejor lugar para ver cosas. Qué curioso. El punto de encuentro de los creyentes solía ser una cafetería en la tienda Walmart, pero a la mujer que la atendía le dejó de gustar que se hablara tanto de ovnis. Así que los miembros de la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tampico encontraron refugio en el restaurante Bambino de Ciudad Madero. Según un testimonio, los extraterrestres recomendaron que se colocaran varillas de aluminio, hierro y cobre en Playa Miramar. Allí esperan turno para narrar sus experiencias. En la cabecera de la mesa, Eduardo Anguiano Ortiz, de 83 años, habla sobre el libro que publicó el año pasado, de ovnis, fantasmas y otros sucesos extraordinarios. Durante 3 años recogió más de 100 testimonios. Incluye el del hijo de un señor que 4 décadas atrás recibió la sugerencia de que en Playa Miramar había que sembrar cada 100 metros varillas de un metro de aluminio, hierro y cobre. Eso se lo dijeron los extraterrestres, que esa barrera iba a servir para desviar huracanes. Eso te iba a preguntar, ¿y para qué servían esas varillas? Vale. Anguiano escuchó testimonios y se convenció. Dudar de la existencia de los ovnis es no tener inteligencia, afirma. Y hay muchos que le dan la razón. Eva Martínez asegura que los extraterrestres los cuidan por la fuerza magnética que tienen. Que estén ahí le da paz, dice. José Luis Cárdenas suele tomar fotografías del cielo en las que se divisan luces extrañas. Luces que no adornan el cielo al momento de tomarlas, pero luego aparecen en el visor de la cámara. Sí, no es la primera vez que pasan esas cosas, no. No es la primera vez. Si los seres que nos visitan no nos han hecho daño, entonces nos están protegiendo, están haciendo algo por nosotros, y así tenemos que ver las cosas. En Tampico, a 10 kilómetros del Golfo de México, viven unas 300.000 personas. La última vez que un huracán que enfilaba hacia la zona de Tampico se desvió fue en el año 2013. Ese año, autoridades locales colocaron el busto de un marciano en Playa Miramar. ¿Qué dices? Que fue robado al poco tiempo, y declararon que el último martes de octubre se celebraría el Día del Marciano. ¡Ay, qué bueno! La explicación que no le podemos dar explicación científica. Sí. Y como es mágico, además añade, atrae a lo fantástico. La fantasía siempre es más atractiva que la realidad. También afirma, a Dios le gusta Tampico. Ah, bueno. En el sofá de la cafetería de Ciudad Madero, Juan Carlos Ramón López Díaz, presidente de la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tampico, me dice que cierre los ojos y mantenga la mente tranquila. Me invita a ver un objeto luminoso al que puedo entrar. Si quiero, puedo entrar. Podemos ir hacia la playa y ver en la pantalla que nos ponen la ciudad que está debajo. Dicen que vamos a regresar. Retiran la pantalla. Dicen que estemos tranquilos. Regresamos. Empezamos a bajar. Abro los ojos. Pese a la guía de López Díaz, no he visto nada. Ya. Afuera, en medio del bullicio de Semana Santa, el vendedor callejero Alberto Fernández me vuelve a recordar que la única teoría de lo que pasa aquí no es la de los ovnis. Yo no creo que sean los extraterrestres, es Dios, que nos protege. Debe ser Dios, que le gusta Tampico. El sol del atardecer está hecho una bola perfecta, amarilla, rosa y naranja. El último barco pesquero deja el mar. Cae la noche. Es momento de mirar hacia arriba y esperar. Y esperar a ver qué pasa.
Vale, ese es el artículo de 2015, Sí. creo recordar que dijiste, ¿no? Sí, efectivamente es el artículo de 2015 el que he comentado que se publicó en la BBC. Sí, exactamente. Yo me he cogido otro, Más más reciente. más reciente. Está fechado el 5 de mayo de 2018 y lo publica el Diario El Gráfico de México. Que además dice, afirman que en nuestro país hay 2 lugares donde viven seres humanoides. Así. En la década de los 90, en México, se dieron a conocer diversos lugares que por sus constantes avistamientos de ovnis, así como de seres humanoides, se convirtieron en sitios denominados bases alienígenas. Una de las que es considerada la más conocida a nivel internacional se ubicaría en el Golfo de México a 40 kilómetros frente a las playas de Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas, del que hemos estado hablando. De que estábamos hablando antes. Que se le ha nombrado Amupac, la ciudad de cristal, que ha protegido, según refieren sus habitantes, desde finales de los 60 a esta ciudad de los huracanes. Por referencias de la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas, se afirma que es una ciudad de cristal y metal, donde no existen árboles, un lugar que está iluminado perfectamente, pero que no hay un sol visible. Los seres que habitan son descritos como muy altos, tienen un color de piel blanco y se afirma que son fríos en su trato. Hay un dato que ha llamado mucho la atención, ya que se menciona que a estas entidades les interesa el oro monoatómico, Oh, vale, que sí. es polvo blanco derivado del oro y platino, relacionado con misticismo y poderes extraterrenales. Sí. Otra de las bases estaría en el cerro de Chiquihuite, en la Ciudad de México, que desde los 90 se refiere o dicen que hay una comunidad alienígena viviendo en el interior de este cerro, que lo ubicamos por las antenas enormes que se encuentran en la parte superior. Un lugar que ha llamado mucho la atención por los numerosos avistamientos, pero que no sería una base material o física, sino que sería en un plan astral, como refieren algunos contactados quienes han tenido la oportunidad de estar ahí. Aseguran que es una base de extraterrestres muy parecidos a nosotros, en colaboración con los llamados grises de cuerpos delgados, cabeza grande y ojos negros, con forma de almendra, que estarían haciendo estudios de nuestro mundo. Se afirma que en este sitio se desarrollan los estudios por parte de estas entidades para saber de qué manera se podría hacer una hibridación entre la raza de ellos y la humana. Esta información ha sido proporcionada por los contactados en los años 90, Sí. cuando estuvo en su pleno apogeo la información de este lugar. Sí, efectivamente. En los años 60 y 70, en México, se decía que para los avistamientos se requería de varios elementos, entre ellos que hubiera una zona arqueológica, gran abundancia de agua, así como un gran asentamiento de personas. Y plantea el artículo, ¿será que los ovnis se cargan de energía en estos sitios? En la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, son constantes los avistamientos de pequeñas esferas luminosas muy cerca del Templo de las Inscripciones, donde se encuentra la cámara funeraria del rey Pacal, que tanto los guías de turismo, así como la gente de seguridad, no han podido dar una explicación concreta. Consideran que son los espíritus de los antiguos habitantes, pero sí dejan muy claro que es un fenómeno recurrente que al momento que los arqueólogos se percatan de este asunto, prefieren no hablar del tema para no entrar en conflicto con las autoridades superiores. Evidentemente. El 19 de julio de 2014, el contactado con extraterrestres, por todos conocidos, Sisto Paz, realizó una serie de meditaciones en Teotihuacán, donde se vieron en 5 ocasiones avistamientos de objetos voladores anómalos que presentaban una forma de disco, así como de esfera y medias lunas. Fue algo increíble, no nos los esperábamos, dijeron en su momento los testigos. Avistamientos que a la fecha no se les puede dar una explicación, pero sí es un fenómeno recurrente en la mayoría de las zonas donde hay construcciones de los primeros habitantes de México. Vale, la verdad que la historia es muy
es muy interesante. Yo, por ejemplo, desconocía lo de Tampico, dijiste que Sí. lo de Tampico lo desconocía. Sí había oído hablar más de este último que has nombrado. Y es muy curioso como los testigos muchas veces relatan lo que tú has dicho, que hay bases que son físicas y hay otras bases que no son realmente físicas. No sabemos si están en el plano astral, si están en otra Sí. dimensión o dónde están. Y aparte de que y eso lo podemos intentar, digo intentar, explicar hoy en día. Hace unos años no. No, Hoy también tenemos el tema de la realidad virtual, de las proyecciones holográficas. exactamente, exactamente. Mm, Y si estamos hablando o aceptamos el hecho de que pueda haber seres de otras exteriores a este sí, planeta, que hayan venido aquí, o exteriores o interiores, ya. ahí podríamos entrar Volveríamos a entrar en el bucle de en el siempre. debate Sí, de si de fuera o de exactamente. dentro, pero bueno, más avanzados que los que estamos en la superficie. Sí, da igual si vienen de dentro o de fuera, pero están más Puede ser que lo avanzados. que veamos sean imágenes holográficas proyectadas por ellos Ya, para exactamente. tenernos Vamos a entretenidos, ver, por ejemplo, mira, y que no descubramos realmente qué es mira, lo que hay. hablando de holografías, mira, voy a contar un caso que ocurrió aquí en Canarias y del que muy poca gente sabe. Era la época que yo estaba realmente pues a tope con el fenómeno ovni, vivía por y para el fenómeno ovni. Y nos llega una información de una salida de los helicópteros estos de rescate del ejército, Sí, porque han avistado un objeto que vuela paralelo a la costa de Gran Canaria y que no saben lo que es decir, no se refleja, o sea, se refleja en el radar, pero no tiene ¿cómo se dice? Una identificación, ¿vale? Entonces sale, no sé si son del SAR o algo por el estilo, sale un helicóptero de los de rescate. Que sigue de alguna manera, claro, es un helicóptero porque barras de suelo, casi sí. como quien dice, ¿vale? Entonces lo siguen hasta una zona que es lo que hoy es la playa de Taurito, Ujú. que hoy en día pues está aquello súper turístico Sí, y tal, pero en aquel momento allí no había nada, era la playa y ya está. Bueno, pues bajan los militares del helicóptero, ah, porque desde el control de radar les han dicho que que ese extraño objeto ha aterrizado, ya ha aterrizado allí. sí, Cuando ellos bajan no ven nada. Ellos utilizan la formación en V si tienen que abrir fuego, sí, pues sí. disparar y tal. Bueno, pues en un momento determinado, entre medio de la formación en V que utilizan los militares, empiezan a ver unos seres altísimos en medio de ellos. De hecho, no murió nadie de pura casualidad, porque realmente empezaron a dispararle a esos seres cuando allí no había nada. Ya. Y cuando acaba de disparar y se dan cuenta de que están disparando a nada, en todo caso casi entre ellos mismos, se dan cuenta de que existe una nave inmensa a una altura como de 500 o 600 metros sobre ellos, Sí, sí. pero que también tienen la impresión de que es algo de tipo holográfico. Ya. Entonces está claro que una de dos, o los humanos ya en aquella época, porque estamos hablando de los años 80, Sí. 90, Que ya tuviéramos esa utilizaban la holografía, Sí, o es tecnología extraterrestre sí, que se usa en determinados momentos. O sea sí, que sí. bueno, esto ha sido un intermedio entre lo que estábamos hablando de las bases. Bueno, pues de México nos vamos a ir a Chile. Bien. Seguimos más o menos Por la misma zona. por la misma zona. Y hoy les voy a hablar yo de un caso que me imagino que muchos de ustedes conocerán y al que solamente voy a tocar por encima, porque meternos en este caso nos llevaría a un programa completo O más. o más. Pero bueno, y es el tema de los friendships, la colonia de los friendships, ¿vale? Cuando se publica por primera vez la historia del llamado caso Friendships, empezaron a circular una ola de especulaciones y de teorías con relación a lo que podían ser, ¿vale? Hay algunos que dicen que todo se trató de un experimento de tipo mental, otros que dicen que hubo nazis que tuvieron que ver con todo esto, y la gran mayoría cree que se trata de seres extraterrestres que han elegido esa zona como una base para sus operaciones en la Tierra.
Realmente el caso se basa, porque en principio no se basa más que en eso, en supuestas comunicaciones por radio entre algunas personas con habitantes de una desconocida isla ubicada al sur de Chile en los años 80. Los protagonistas de la historia, la familia Ortiz y otras personas más, se dice que por años mantuvieron el contacto con unos misteriosos personajes que según ellos tenían un acento gringo, ¿no? Un acento pues como americano, sí, americanizado, ¿vale? Uno de los primeros en contar cómo llegó a formar parte de toda esta historia fue Octavio Ortiz. Octavio es un comerciante de profesión y adquirió una radio para sus comunicaciones normales. Entonces dice que de repente tomaron contacto con estos señores, como decían ellos, y primero pensaron que se trataba de religiosos o de mormones por la forma de hablar. Mantuvo largas conversaciones con estos seres o con estas personas, no se sabía exactamente, pero no los había visto. Simplemente era un contacto por radio, ¿vale? Sí, tipo radio aficionado. Exactamente, que tocaban muchos temas y que nunca se les ocurrió de entrada vincularlo con extraterrestres. Incluso Ortiz dice que hasta el día de hoy no tiene la certeza de que se tratara de seres de otros mundos, ya, ¿vale? Estos personajes parece ser que decían que tenían una isla en la parte más austral de Chile. Su único contacto era un yate en el que transportaban maquinaria y por la gente que los visitaba. Incluso a ellos, a Ortiz y a otros, como de la Fuente, por ejemplo, nos invitaron varias veces, pero Octavio Ortiz en particular dice que tuvo miedo y no fue a reunirse con ellos. Sin embargo, de la Fuente, que es otro de los implicados en toda esta historia, tuvo la oportunidad de conocer a los supuestos habitantes de Friendships. Según la descripción que él mismo hace, la edad del personaje que él conoció podía estar entre los 35 y los 55 años. El cabello era de un rubio de color oscuro, con ojos claros y una piel un tanto tostada. Su altura es verdad que superaba con creces la del promedio de un ser humano normal y corriente, ¿vale? Y lo que más le llamaba la atención a este hombre, a De la Fuente, era la paz que irradiaba la presencia de este ser. Durante un tiempo, De la Fuente trabajó para los Friendships, y su labor consistía en recibir a familias sin personas que eran invitadas a la isla. En su vehículo, Ernesto De la Fuente la llevaba hasta pequeños puertos desde donde eran recogidos por el Mitilus II, una pequeña embarcación que era la única autorizada para llegar a esa supuesta isla. ¿Vale? El enigma comienza, como ya dijimos, en el año 1984, cuando el radioaficionado Octavio Ortiz escucha desde Santiago un pedido de ayuda de los tripulantes de un barco que en el sur de Chile avistaba un ovni. Durante el 17 de agosto de 1985, miles de personas comentaron haber visto un objeto extraño sobrevolando sobre la ciudad de Santiago de Chile alrededor de las 4 de la tarde. A partir de ahí, los medios de comunicación prestaron atención al fenómeno. Tiempo después, como siempre, una versión oficial aclaró que se trataba únicamente de un globo estratosférico. Claro. Evidentemente, ¿vale? Aunque el mayor impacto de información sobre la isla fue en 1985 gracias a los medios de comunicación y la información que proporcionaron, la relevancia absoluta radica en 1984. Cuando este barco, el Mitilus II, envía un SOS para alertar sobre un misterioso objeto que los había estado siguiendo por aire. El barco y su tripulación se encontraban realizando una investigación para el Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. De acuerdo con la versión del capitán del barco, el objeto comenzó a descender sobre el barco y a moverse directamente en dirección a ellos. De pronto, todos los aparatos de comunicación y electrónicos del barco comenzaron a fallar. Incluso dicen que comenzaron a experimentar pérdida de pelo del cabello de forma repentina los tripulantes del barco. O sea, como si estuviera sometido a radiación. A radiación, exactamente. Por si eso hubiera sido poco, el capitán del Mitilus II y los tripulantes de otro barco que se encontraban cerca pudieron presenciar estos extraños sucesos que estaban acompañados por unas ráfagas de radio inusuales. Es decir, esos ruidos como de estática, sí, muy fuertes, son muy incómodos de escuchar, ¿vale?
Tiempo más tarde, Alberto, que fuera capitán del Mitilus II, dijo que meses atrás había tenido contacto con unos estadounidenses que le prometieron ayudarlo con sus problemas económicos si estaba dispuesto a llevar en su barco productos ilícitos a una isla. El grupo decía llamarse Friendships, y Alberto accedió a su petición. Después de ello, estos hombres instalaron en el barco unos extraños equipos que permitían mantenerlos en comunicación con la isla Friendship. Los equipos que mantenían la comunicación con la isla Friendship no eran unos aparatos normales y corrientes de radio. Ya. Era algo que no saben de dónde salió. Se lo dieron los Friendship, los de Friendship, y les enseñaron a utilizarlos, pero no eran simplemente unos aparatos de radio, ¿vale? Bueno, un día después de escuchar el testimonio de ese ovni y de toda esa historia que ocurrió y de esa especie de radiación que recibieron muchos de ellos y que incluía personas con la piel quemada, Ortiz recibe un llamado de un tal Alberto, que había sido testigo de todo desde otra embarcación, cuando ven ese ovni. Sí, sí. Entre Ortiz y Alberto se gesta una amistad, y tras desaparecer durante un tiempo, Alberto vuelve para contar que ha conocido a unas personas extrañas que viven en una isla, a la cual debe trasladar en barco equipos y materiales varios. Poco después, en mayo de 1985, y por intermedio de Alberto Ortiz, entra en contacto también con Ariel, uno de los miembros de Friendship. Bueno, estos Friendships se muestran versados en diversos temas y tendrían la particularidad de leer el pensamiento y saber detalles de la vida de sus interlocutores, que no conocía a nadie, sino ellos mismos solamente, ¿vale? Así fue como, sin que nadie lo mencionara, se pusieron a hablar de las enfermedades que aquejaba por ese entonces a Ortiz. Y ofrecieron llevarlo a su isla para sanarlo. Curiosamente, Ortiz no se atrevió, perdiendo una posibilidad única de contactar con esos extraterrestres de nombre y aspectos angelicales. Algunas teorías sugieren que la isla sí está habitada por extraterrestres y que cooperan con científicos humanos para lograr grandes descubrimientos que ayuden a la humanidad, y unos más que logren que el humano y los extraterrestres puedan reproducirse y resulte algún tipo de híbrido, lo que hablabas tú también con lo de la otra base. Vamos a ver, yo he hecho simplemente un pequeño resumen de lo que es el tema Friendship. Ya. Esto abarca muchísimo más, incluso hay un investigador español que tuvo unas vivencias muy importantes en Chile, en la zona de Friendships, y bueno, que yo no voy a contar, por respeto a esa persona, pero que sí que tuvo unas vivencias muy importantes y sí que de alguna manera pensó que algo extraño ocurría desde luego en esa zona. Entonces, bueno, como estamos hablando en general de bases, no he querido extenderme más. Está claro que hubo un avistamiento masivo de ovnis, después hubo un avistamiento de un ovni que lo vieron desde 2 barcos, cómo esa gente empezó a enfermar y cómo se produce el contacto con estos seres. Sí. Es curioso, a mí me llama mucho la atención cuando hablan de que al principio le parecieron mormones o algo por el estilo, por las cosas que decían, ¿no? Sí. Quizás hablaban un poco en plan metafísica o algo por el estilo y eso les sorprendió. Pero lo que está claro es que el tema de la isla Friendships es una historia en la que se puede ahondar muchísimo más y en la que además yo creo que queda por contar muchísimo. Además de que esa descripción que tú has hecho de ellos, y además fríos, distantes, es que es muy recurrente, es muy repetitivo en muchas historias que se conocen y que nosotros, algunas de ellas las hemos investigado, de, vamos a decir, supuestos o entre comillas contactados, o personas que han tenido encuentros. O sea, porque al decir contactado no quiere decir, explico, o sea, o por lo menos aclaro, cuando digo contactado no quiero decir aquella persona que esté, por ejemplo, recibiendo mensajes mentales o mensajes directos de ellos, porque ¿no? Puede tener encuentros con ellos y además encuentros que incluso no sean agradables ni pacíficos. Sí, por supuesto. O sea, que sea poco menos que una película de detectives en el cual el que se supone que va a ser el contactado huye. Porque no ve claro lo que hay. Lo que hay, exactamente. Me estoy refiriendo a eso. Y bueno, nosotros hemos tenido varios casos de investigaciones que hemos hecho donde estos supuestos contactados
sin tener contacto entre ellos y muchos de ellos sin haber tenido idea, o sea, no ser estudiosos de estos temas ni seguidores de estos temas, te hacen descripciones de este tipo. Exactamente, sí, sí. Entonces, gente que no que no estaba vinculada al fenómeno ovni para nada, te hacen esas descripciones. Porque para mí, el que se hagan descripciones de este tipo, o sea, en plan nórdico, frío, distantes, o en plan los típicos enanos grises, Sí. con la cabeza grande, los ojos rasgados, si no es, que sobre todo este segundo caso que acabo de nombrar, es muy difícil hoy en día que nadie haya visto nada, Ya. simplemente por películas y por series. Exactamente. Pero bueno, sí. hace 30 años no era tanto. No era tanto, no. Y a mí tanto un caso como el otro, para mí son significativos de que algo está sucediendo. O sea, lo normal, y me explico, lo normal es que tú como ser humano, cuando piensas o cuando sueñas, vamos a suponer, o sea, tú tienes un problema determinado que normalmente cuando, según los psicólogos, pueden suceder cuadros de este tipo. Cuando tú tienes un problema determinado, intentas evadirte, intentas buscar las soluciones donde sea. Y una de ellas es pensar que pueden existir hermanos tuyos, hermanos o seres, cósmicos. sí, seres fuera de aquí. Pero, ¿qué sucede? Tú te los imaginas bondadosos, con cara de anciano, con túnicas blancas. Sí. Psicológicamente es así. Claro. No te los imaginas ni nórdicos, distantes y fríos, y mucho menos enanos grises, macrocéfalos. Exactamente. Cabezones con ojos con ojos rasgados, sí. Entonces, aquí hay algo. Vamos a ver, cuando se empieza a hablar al principio de todo esto, se empieza a hablar de abducciones, por ejemplo, o de contactados abducidos, porque es curioso como contactados y abducidos pueden llegar a nombrar el mismo tipo de seres. Sí. Cuando se habla de eso, en esa época no se conocía todo esto. Cuando Betty y Barney Hill fueron abducidos en los años 50, realmente se dice que es el primer caso que se conoce sobre una abducción, o uno de los primeros. Y ellos describen a unos seres que hasta ahora nadie había descrito. Ya. Entonces está claro que si partimos del punto cero, que podría ser Betty Barney Hill, tendríamos una descripción limpia, por decirlo de alguna manera, no contaminada por lo que podían haber dicho otros. Luego, como mínimo, tenemos un testimonio sin contaminar. Sí, que bueno. Que habrá quien diga, bueno, pues a partir de ahí salieron los patrones y todo el mundo copió. Vale, no, vamos a ver, mira, no. Y a lo largo de todo el mundo... No, porque no solamente es eso, sino que, vamos a ver, tú y yo podemos tener esa información porque estamos al día, porque estamos en internet, porque tal, porque cual, como casi todo el mundo hoy en día. Y digo casi todo el mundo. Pero hay gente que ha descrito a estos seres que viven en medio del campo, sin ningún medio tecnológico a su alcance, que prácticamente no saben leer ni escribir, con lo cual no han podido tener acceso ni siquiera a libros donde se hable de eso, y te dan la misma descripción, es que te describen exactamente lo mismo. Y gente, casos que se han dado de gente con una determinada posición social, sin ir más lejos aquí, el doctor Padrón, cuando le sucedió, que este tipo de experiencias lo único que consiguen es arruinarle la vida. Arruinarle la vida, efectivamente. Porque ellos se ven en la obligación de contar lo que les ha sucedido porque es algo inesperado, es algo que no se... Que no se pueden callar. No, y que no pueden callarse. Claro. Y después está la reacción de la sociedad, la reacción de la reacción de las autoridades, de los sistemas de investigación, sobre todo de las agencias de investigación, etcétera, sobre todo etcétera, eso. Etcétera. Y te arruinan la vida. Exactamente. Con lo cual, ¿qué ganan contando este tipo de historias? No ganan nada. No ganan nada en absoluto. Vamos a ver, puede haber el pequeño grupo, pequeño o a lo mejor no tan pequeño. Sí, evidentemente. Que se dicen contactados y además por la red ahora mismo hay algunos casos que es, en fin. Es un poco demencial, sí. Es un poco de chiste. Sí. Gente que bueno, o sea, que sí se vale que esté sacando partido de un esto. Tipo de estas historias para sacar dinero, organizar excursiones, mira, hacer un montaje en torno a ellos ya lo único que les falta es terminar montando
el típico grupo sectario Sí, con una efectivamente, túnica. Hombre, efectivamente. creo que son lo suficientemente inteligentes como para no llegar ahí. Para no caer. Pero lo están rozando Pero ya. están rozando, efectivamente, por eso te O sea, digo. sí existe ese grupo hoy en día. Mm, O sea, ese grupo de personas que efectivamente se acerca a estos temas con la única idea de sacar de provecho sacar económico. dinero. Punto. De sacar dinero, punto. Pero los verdaderos casos, o sea, los que para Los mí que son los verdaderos callan. casos, la mayoría de las veces están callados. Están callados, efectivamente, por eso te digo. Entonces, pues bueno, pues tenemos más bases por ahí que de las que hablar y de las que contar algo. Y si me Bueno, apoyo. pues voy a continuar yo ahora. En el centro de Australia existe una base militar cuya función principal, según fuentes oficiales, Oficiales. sí, es la del rastreo de satélites geoestacionarios. Estacionarios. Se trata de la base de Pine Gap. La realidad parece ser otra, pues nadie conoce exactamente qué actividades se desarrollan allí. Desde el propio Senado de Australia se han exigido en numerosas ocasiones transparencia sobre las funciones y actividades que se realizan realmente en la base. Dicha información ha sido denegada apelando al Tratado de ANZUS. Recordemos que el Tratado de ANZUS, que es el acrónimo de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, Ah, vale, sí. es una alianza conformada por estos tres, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que a su vez tiene un pacto de unidad con el Reino Unido y que tiene por objeto garantizar la seguridad en el Pacífico Sur. Ya, sí. Cuéntame otra que se llame la serie. Como sucede con otras bases misteriosas, algunos exmilitares aseguran conocer parte de lo que se esconde en el Pine Gap. Por supuesto, se habla de un pacto con dos razas alienígenas. Como siempre. Esta base australiana se encuentra ubicada en la región de Alice Springs y supuestamente es una de las muchas bases que la NSA ha ubicado en el mundo dentro de su red de espionaje mundial. Para alimentar aún más el misterio en torno a esta base, concurren en ella unos hechos que le hacen entrar, por decirlo de alguna manera, dentro del círculo secreto de las bases militares que más sospechas levantan, como son la de Roswell o la de Casputin Yard. Las tres están situadas en una región extremadamente remota y solitaria. Hay quienes mantienen y aseguran que podría haber una clara conexión entre la base de Pine Gap y la investigación de ingeniería inversa sobre tecnología extraterrestre. Algunos investigadores especulan con que en esta base se investigan tecnologías militares de aplicación extraterrestre, además de asegurar la vinculación con agencias secretas norteamericanas tales como la NSA o la CIA. Qué raro. Incluso el prestigioso investigador periodístico británico Timothy Good ha escrito sobre esta base en diferentes oportunidades y además al respecto ha dicho: ubicada a 12 millas de Alice Springs, en el territorio del norte de Australia, Pine Gap es una base de comunicaciones altamente secreta administrada por la Agencia Nacional de Seguridad. Ostensiblemente un centro de investigación espacial de defensa conjunta, patrocinado por los departamentos de defensa estadounidenses y australiano. Pine Gap sirve principalmente como enlace descendiente para los satélites SIGINT, señales de inteligencia geosincrónicos. Respecto a las investigaciones secretas, el señor Good afirma lo siguiente: fue creada por la Agencia Central de Inteligencia en 1966 y es administrada conjuntamente por la CIA y la NSA. Según un observador estadounidense, los australianos han otorgado a la instalación de Pine Gap una hospitalidad extraordinaria. Personas distintas, aviones distintos, con diferentes cargas, vuelan rutinariamente dentro y fuera, entrando y saliendo sin la vigilancia de controles aduaneros o de inmigración. ¿En serio? El lugar goza de un estatus casi extraterritorial, como si no estuviera en este mundo. Claro. Lo que parece meridianamente claro es que esta base
australiana está controlada por los Estados Unidos. Que esto tiene muchas lecturas después. No olvidemos que esto podría ser perfectamente posible, ya que la agencia la agencia de inteligencia del gobierno australiano, junto a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, al Cuartel General de Comunicaciones del gobierno inglés, que es parte de sus servicios de inteligencia, junto al Centro de Seguridad de Comunicaciones canadiense y al Centro de Seguridad de Comunicaciones del gobierno de Nueva Zelanda. No tienen nada que ver los gobiernos en esta historia. Forman una alianza de naciones de habla inglesa desde 1946, conocida con el nombre de UKUSA. El propósito principal de UKUSA es servir al sistema de monitorización de Echelon. Hostia, de la red de Echelon. Sí. Vale. También, a raíz del asunto Snowden, en 2013, ha sido acusado de interferir en las comunicaciones de otros gobiernos de países no anglófonos. Uniendo todos estos datos, está claro que nos encontramos con un terreno perfectamente abonado para la especulación, la sospecha y la rumorología sobre la investigación y el desarrollo de los ovnis en esta instalación. Y con esto no quiero decir que no sea cierto que esté sucediendo en esta base. Voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Estaría conforme la población australiana si se descubriera que la base militar australiana de Pink Gap es controlada por los Estados Unidos de manera, digamos, secreta? Lo que sí está claro es que los rumores cada vez más fuertes apuntan a que dentro de la base se están realizando prácticas de ingeniería inversa para el desarrollo de tecnología militar avanzada. Resulta también curioso y llamativo que cada vez con más frecuencia son avistados ovnis en forma de disco que no pueden ser identificados sobre la base secreta de Pink Gap. Incluso relatos de seres llegados para unificar a la humanidad que se encuentran estacionados en la base pueden ser encontrados en una serie de documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Los archivos contienen más de 8.500 páginas que revelan avistamientos ovni y abducciones alienígenas. Además, también, en el 2001, un ciudadano del Reino Unido demandó al Ministerio de Defensa para que investigue un supuesto encubrimiento de objetos voladores no identificados que fueron vistos desde el transbordador Discovery sobre esta base. Vale. La respuesta oficial de la NASA al requerimiento del Ministerio de Defensa fue que se trataba de basura espacial, pero el Ministerio de Defensa admitió que solo podían ofrecer esta decepcionante respuesta porque hay ciertos aspectos de la seguridad nacional que no están abiertos a discusión. Claro. Eso ya lo sabemos. Otro de los archivos desclasificados, que por algún motivo se encontraba relacionado a Pink Gap, trata sobre el testimonio de una londinense quien afirmó que extraterrestres eligieron a su segundo esposo, curiosamente un australiano, afirmando que él es blanco y yo negra, hemos sido emparejados para representar la unidad de la especie y la unidad entre las fuerzas. Curioso, es una pareja mixta igual que Betty y Barney Hill. Sí. En el caso de ellos era al contrario, el que era negro era Barney y ella era... Bueno, y para ir finalizando con este tema, lo que parece meridianamente claro es que Pink Gap podría ser la base de inteligencia y desarrollo de influencia norteamericana más importante que existe fuera del territorio estadounidense. Múltiples avistamientos extraños han sido presenciados en las cercanías y sobre la propia base, incluyendo una de las filmaciones más extrañas que el mundo de la ufología ha podido presenciar: el archivo de vídeo STS-48 de la Estación Espacial Internacional. Además, se ha comprobado que conjuntamente a esta extraña actividad extraterrestre, el lugar es un emplazamiento para el desarrollo de armas avanzadas y tecnología de espionaje futurista. ¿Podría ser que en la base de Pink Gap se esté utilizando e investigando tecnología extraterrestre? Es lo más probable. ¿Podría haber en esta base extraterrestres colaborando con humanos? También podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que tenga la respuesta, que que hable la ahora o calle para siempre, efectivamente. Vamos a ver, es muy interesante lo de la base de Pink Gap porque
por un lado, a ver si me sale, enfoque, por decirlo de alguna manera, político de países que están metidos ahí en eso, y por quienes colaboran directamente en esa Porque base. estamos hablando de una base que está absolutamente fuera de control. Exactamente. Nadie la controla. Bueno, nadie que no sean ellos la controla, evidentemente. Y que el propio gobierno, australiano, los propios diputados australianos han pedido encarecidamente en varias ocasiones informes y les son denegados. O sea, si yo soy el político de turno que está a cargo de este país, voy a dejar que sigan haciendo eso. Existe una base en mi territorio que no sé qué es lo que está haciendo. No sé qué es. Y tengo que admitir los demás. Exactamente. Entonces, pues bueno, ya te digo que el tema de las bases existirán, o sea, de la base extraterrestre, existirán o no. En conjunto me refiero a extraterrestres terrestres. Pero que realmente existen lugares en todo el planeta que son extraños, que están tratando algún tipo de tecnología que desconocemos de momento y que están en manos de los gobiernos o de algunos gobiernos, eso es ineludible. Sí. Otra cosa es que ahí ya metamos o no a los extraterrestres. Sí. Pero curiosamente, en todas esas bases siempre se ha visto presencia ovni. Siempre. Sí. Entonces, pues tú dices, bueno, pues de Australia volvemos esta vez a Estados Unidos, a Nuevo México. Es verdad que el Área 51 es la más conocida, ¿no? Donde supuestamente las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen oculto un platillo volante que fue el que se estrelló en Roswell en el año 1947 y todo este tipo de historias, ¿vale? Pero, ¿cuál sería la segunda en importancia en Estados Unidos? Evidentemente, la segunda en importancia sería la base de Dulce, de la que me imagino que también nuestros oyentes habrán oído hablar y de la cual también hemos hablado alguna que otra vez. Bueno, la base de Dulce se ubicaría en la frontera de los estados de Nevada y Nuevo México y se hallaría bajo tierra. Allí parece ser que se pueden estar efectuando todo tipo de experimentos genéticos que, como siempre se dice, no son realizados única y exclusivamente por científicos terrestres, sino también por extraterrestres. ¿Vale? Pero hay una persona que contó en su momento una de las historias más descabellada, una de las batallas más delirantes de toda la historia de la ufología y de la base de extraterrestres. Sí. Y se presenta de esta manera. Esta persona dice: para darle básicamente una idea de quién soy yo, les diré que comencé yendo a la escuela de ingeniería. La mitad de mi escuela estaba en ese campo y obtuve una reputación de ingeniero geológico, como también estructural, con ambas aplicaciones en el campo militar y aeroespacial. Ayudé a construir 2 bases centrales subterráneas en los Estados Unidos, las que tienen una importancia muy especial para lo que es el llamado nuevo orden mundial. Ya. Él lo dice así, se queda tan ancho. Y una de ellas fue la base de Dulce, Nuevo México. Estamos hablando, como no, de Phil Schneider, hallado muerto en su apartamento en enero del año 1996. Pero vamos a no adelantar acontecimientos, ¿vale? Comenzaremos por contarles qué es el Tratado de Greada, acuerdo supuestamente firmado en el año 1954 entre la administración Eisenhower y los extraterrestres, los grises en este caso, el cual básicamente marcó los acuerdos para que los alienígenas, los extraterrestres involucrados, tomaran en aquel momento algunas vacas y testearan sus técnicas de implante en algunos seres humanos, en unos pocos seres humanos, a cambio de compartir parte de su avanzada tecnología con el gobierno norteamericano. Uh-huh. Bien, los grises alteraron las cláusulas y hicieron lo que les salió del gorro. Vale, hasta el punto de ser ellos quienes decidían qué es lo que se hacía o qué es lo que no se hacía. No. O sea, supuestamente según esto no decidían los americanos, decidían los extraterrestres. En el año 1979 esta era la realidad, aunque dicen que la batalla de la base de Dulce, la base subterránea más profunda de todas las construidas hasta ese momento, ocurrió solo por un accidente.
Schneider estuvo a cargo de la construcción de la base y es gracias a su testimonio que conocemos los detalles de ese enfrentamiento, ¿no? Bueno, en aquella época en particular estaban cavando unos hoyos en el desierto para comenzar a enlazarlos todos en uno solo, o sea, era parte de esa base de Dulce, ¿no? Estaban construyendo cosas nuevas en la base de Dulce, ¿vale? Y su trabajo consistía en bajar a los huecos, horadar las rocas, sacar muestras y analizarlas para poder recomendar qué explosivo utilizar con la roca en particular, ¿vale? Como él estaba encabezando aquel grupo, bajo tierra, iba adelante y de pronto, después de una explosión de prueba, encontraron una gran caverna natural llena, según cuenta Schneider, de extraterrestres, de aquellos conocidos como los grises. Ya. Schneider dispara a 2 de ellos y había más o menos ahí unas 30 personas. Se oyeron gritos de auxilio, gritos de alarma, que hicieron que llegaran 40 más después del primer golpe. Todos ellos fueron asesinados. O sea, Schneider y los que habían entrado empezaron a pedir auxilio, empezaron a pedir tal. Y exceptuando algunos de ellos, los demás fueron asesinados, ¿vale? Por estos supuestos aliens. Sí, sí. Según Schneider, durante el enfrentamiento él consiguió una de sus armas, de las armas de los extraterrestres, las cuales eran como una caja adherida a sus costillas. Esta caja le provocó una especie como de agujero, de hoyo en la piel. Cuando se disparó accidentalmente le inyectó una gran dosis de algo que podía hacer radiación, por lo que Schneider acabó enfermando de cáncer. Como resultado de esta batalla murieron cientos de efectivos militares altamente entrenados y algunas decenas de grises. Esta es una de las historias más rocambolescas que se han escuchado sobre una base compartida por terrestres y extraterrestres. Bueno, Phil Schneider enfermó de cáncer y tras la muerte de un antiguo compañero de él en extrañas circunstancias decidió iniciar una serie de conferencias denunciando, o sea, vamos a suponer, porque tú hablas de esto y se lo dices a cualquiera y te dice, estás como una cabra realmente, o sea, ¿qué me estás contando? Sí. Pero es que esta persona se lo jugó todo por el todo y empezó a dar conferencias contando lo que había pasado y lo que había vivido, ¿vale? Empezó a denunciar los hechos que habían ocurrido en la base de Dulce. Curiosamente, 7 meses después fue encontrado en su apartamento con una cuerda de piano atada a su cuello y dando muestras de haber sido antes brutalmente torturado. Aparentemente hay quien dice que esto se hizo como una advertencia a otros implicados para evitar fugas de información. Aunque eso sí, la causa de la muerte que se estableció fue un suicidio, evidentemente. Es decir, a Phil Schneider, como a muchos otros dentro de la investigación OVNI, lo suicidaron, como digo yo. No es que se suicidara, sino que lo suicidaron. De Dulce también podemos hablar muchísimo, muchísimo. Hay muchos contactados y muchos abducidos que hablan de haber estado en lo que hemos tratado el tema por lo muy menos extenso, de forma muy extensa, sí lo hemos hecho. Pero bueno, hay muchos contactados y sobre todo abducidos hablan de esas grandes salas llenas de algo parecido a fetos metidos en una especie como de extrañas ubres o algo por el estilo. Sí, una especie de urnas. De urnas con unos cordones umbilicales que iban unidas a unos tubos, en fin. Y cuentan que ellos piensan que son híbridos, que son hibridaciones de terrestres y extraterrestres. De Dulce se puede hablar muchísimo, pero hoy hemos venido a hablarles un poco de todo, de todas esas bases, con lo cual el tema de Dulce lo dejamos aquí y si los oyentes quieren que les sigamos hablando de Dulce, pues que nos lo digan y volveremos a hablar de Dulce. Creo que a ti te queda alguna más. A mí me queda ya poco. El resto te lo dejaré a ti. Vale. Bueno, hay ocasiones en que se hacen planteamientos atendiendo a situaciones o hechos circunstanciales que desembocan en una conclusión que puede tener más o menos peso. Digo esto a raíz de la supuesta base que voy a plantear a continuación. En el año 2017, un grupo de turistas se encontraba visitando los Alpes suizos y realizando, como es lógico, reportajes fotográficos de su paso por aquella maravillosa zona. Una vez finalizado el viaje,
ya de regreso a su casa, revisando las fotos obtenidas y recordando lo bien que lo habían pasado en aquel viaje, se llevaron una grandísima sorpresa. En una de las fotos aparecía algo que ellos no habían visto en vivo y que tampoco habían reparado hasta entonces. Era una foto de un valle. En una foto de un valle aparece un objeto desconocido. La extraña fotografía fue enviada a la organización mutual UFO Network, MUFON, sí, para su posterior análisis con la siguiente descripción. Revisando nuestras fotos antiguas, descubrimos este objeto extraño en las fotos antes o después de que no viéramos nada similar. Scott Warning, editor del blog UFO, publicó las fotos del avistamiento sobre la comuna suiza de Leipzig. En su publicación, el investigador independiente revela que las fotos fueron tomadas el año pasado, pero que la persona solo se dio cuenta de la presencia del ovni hace unos días. Después de revisar detenidamente la imagen, Waring argumentó que este ovni puede estar entrando o saliendo de una base extraterrestre oculta en la montaña de los Alpes. Además, también agrega que la nave extraterrestre podría estar utilizando tecnología de gravedad artificial que ayuda a los ocupantes a permanecer intactos incluso cuando el objeto volador se está inclinando. Este testigo revisó fotos antiguas y encontró una de 2017 que tenía un ovni en los Alpes suizos, explica Waring. Leipzig es una ciudad de unos 3.700 habitantes en Suiza. El ovni está inclinado, pero para los extraterrestres en el interior no hay inclinación. La nave tendría una gravedad artificial que mantiene a los pilotos y ocupantes totalmente cómodos. El ovni solo se inclinaría si estuviera entrando o saliendo de una base extraterrestre de montaña. Yo aquí hago una introducción y hago una aclaración, un comentario. No sé por qué llegan a esa conclusión. Sí, a la conclusión de que los tripulantes están perfectamente cómodos. Si porque los a lo tripulantes mejor no se les ve. Ya, hombre, sí, no es que no tiene mucha explicación, pero bueno. A mí es que me llamó la atención. Sí. O sea, vamos a ver, se dice que aparentemente algún tipo de extraña gravedad tendrían los ovnis para poder alcanzar las velocidades que alcanzan y que no afecten a la gente que va dentro, a los seres que van dentro, evidentemente, vale. Bueno, pues Waring asegura asegura que seres extraterrestres están viviendo en los Alpes, y esta fotografía es una prueba irrefutable de que corrobora este hecho. Además dice, de la evidencia forense, la foto de cerca, se puede ver que la parte superior de la nave está enfocada, pero la parte inferior está borrosa y desenfocada. Eso significa que la parte enfocada es la parte delantera, la otra es la parte posterior, lo que significa que está dejando la base de la montaña en el momento de la fotografía. Este es un momento muy raro que no se ve a menudo y mucho menos fotografiado. Sorprendente evidencia de que existe una base extraterrestre debajo de las montañas de Leipzig. Aunque por desgracia no hay un vídeo sobre el avistamiento, las fotos del incidente ya se han vuelto virales en las redes sociales y entre tantas opiniones cabe destacar la de los escépticos, quienes han descartado la posibilidad extraterrestre al afirmar que esta anomalía en la foto podría ser el resultado de un fallo de la cámara. Bueno, vale. Podemos estar a favor de lo que dicen los escépticos o a favor de lo que dicen. Porque es verdad, tanta razón pueden tener aquí unos como otros. Bien. Hombre, yo he entrado a las redes sociales, he visto la foto y si es un fallo de la cámara, hay muchas cámaras a lo largo del mundo que han fallado. Sí. Vale. Que sí, es verdad que en esta foto entras en un detalle mucho más concreto, que es que una parte está absolutamente bien enfocada, como dice, la otra está más difusa, con lo cual sacan la conclusión, digamos, científica de que está saliendo. Vale, sí. Pero ser. Forma, es la típica, o sea, la que se ha fotografiado miles o millones de veces. Vale, pues nada, ya desde Suiza nos vamos ahora directamente hasta Rusia. Sin lugar a dudas, no podemos dejar de decir que la impronta del fenómeno ovni
lo que marca el comienzo de la edad moderna del fenómeno ovni, o el acontecimiento más importante, fue lo sucedido el 7 de julio del 47, cuando presuntamente un ovni cayó en Roswell, en Estados Unidos. Su posterior captura y envío a una zona oculta ha sido objeto de debate, además, entre creyentes y escépticos hasta antes de ayer, ¿vale? Sin embargo, para algunos investigadores, este supuesto incidente no sería el único de su tipo en el mundo, pues en la antigua Unión Soviética habría ocurrido algo similar, y además en más de una ocasión. Yo se lo cuento. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la URSS en aquel momento decide aprovechar los conocimientos científicos desarrollados por la Alemania nazi, parte de su infraestructura y a sus principales intelectuales, con el fin de apropiarse de la tecnología que los alemanes poseían, ¿vale? Pues en el año 1946 se eligió la zona de Kapustin Yar, un sector desolado ubicado a unos 100 kilómetros de Stalingrado, que actualmente es Volgogrado, como plataforma de prueba para los cohetes A4 nazis y para construir diversos tipos de aviones de combate. El sitio posee alrededor de 2.600 kilómetros cuadrados y gran parte de sus instalaciones se encuentran, como siempre, bajo tierra. No obstante, se especula que la verdadera razón por la cual el ex líder comunista José Stalin eligió Kapustin Yar fue para edificar una instalación secreta, debido a que allí solían producirse avistamientos de objetos voladores no identificados. La idea entonces era levantar un escenario de investigación y desarrollo armamentístico, al mismo tiempo que estarían pendientes de esas supuestas visitas de naves de otros mundos, por decirlo de alguna manera. En 1948, un ovni con forma de tubo, con forma de cigarro, es derribado en la cercanía de Kapustin Yar. En esta parte los ufólogos difieren. Para algunos, la construcción de Kapustin Yar fue posterior al encuentro con una nave alienígena alcanzada por un misil. Según ellos, al contrario de Estados Unidos, que trasladó el platillo a una zona militar cercana para estudiarlo, los rusos pensaron que era mejor no moverlo y levantar en el mismo sitio donde cayó una base. Ya. Vale. Aquí hay dudas, ¿vale? No se tiene demasiado claro si primero fue la caída del ovni y después la construcción de Kapustin Yar, o ya estaba Kapustin Yar cuando se derriba ese ovni. Sí. Hay dudas, pero bueno. Pero lo que sí es cierto es que tras ese episodio se han reportado avistamientos de ovnis en las localidades cercanas. Lo que lleva a pensar a ciertos investigadores de este fenómeno que efectivamente la instalación de Kapustin Yar posee algún tipo de atractivo para los extraterrestres. Finalizada la construcción de la base y siguiendo las órdenes de Stalin de derribar naves de origen desconocido, según algunos teóricos de la conspiración, se efectuaron una serie de enfrentamientos aéreos entre los MiG soviéticos, los aviones de combate soviéticos, y los ovnis que intentaban destruir las instalaciones en represalia por esas agresiones. Ya. Es decir, aquí no estaríamos hablando de una base extraterrestre, estaríamos hablando de una base terrestre atacada por extraterrestres, sí. ¿Vale? También cayeron, en esas oportunidades cayeron algunos MiGs que fueron derribados. También cayeron ovnis, todos ellos con forma de cilindro, ¿no? Todos con forma de cigarro puro. Bueno, según esta versión, la cual nunca ha sido confirmada, en el año 1968 Kapustin Yar fue atacada severamente por naves desconocidas de procedencia desconocida, que lograron destruir 4 de sus silos, pero que no lograron explotar ninguno de sus bombas atómicas debido a la interacción de los MiGs. Posteriormente, en el año 1975, se registró otro aparente incidente, cuando una potente explosión destruyó parcialmente algunos silos de lanzamiento de misiles. Y hay testigos que afirman haber visto un ovni sobrevolar la zona y que esa nave había atacado la base con un extraño rayo. Finalmente, un evento similar tuvo lugar en el año 1989, aunque en esa oportunidad los rayos provenientes del supuesto ovni no lograron impactar ni los edificios de la base ni los hangares de los misiles. Esto es antes de la caída de la antigua Unión Soviética, pero después de la caída se siguieron reportando varios avistamientos de ovnis sobre el mismo sector.
los cuales se han ido dando a conocer gracias a la desclasificación de documentos oficiales, es decir, que sí hay documentos oficiales desclasificados que hablan de ovnis en esa zona de Kapustin Yar, ¿vale? Ya. En el año 1999, la revista italiana UFO Magazine recibió información altamente secreta sobre Kapustin Yar de unos informantes. Lo que estos informantes facilitaron supuestamente fueron mapas de la base y descripciones detalladas del lugar. Lo que llamaba más la atención era un gran hangar que se encontraba ahí. Decían ellos que dentro de ese hangar se hallaban 5 naves extraterrestres, varios discos, un cigarro cilíndrico y otras con formas delfinoides. Y que al lado, en otro hangar más pequeño, se encontraban muchísimos fragmentos de otras naves. Esta información es cierta, no es cierta, no se sabe. Lo que sí se sabe es que hubo muchos casos de encuentros aéreos con ovnis en el cielo sobre Kapustin Yar. Esto lo dice Mikhail Herstein, es presidente de la Comisión OVNI de la Sociedad Geográfica Rusa. Uno de esos casos fue incluido en el llamado Expediente Azul, el dossier OVNI de la KGB, que fue revelado en el año 1991. Me llama mucho la atención que Rusia tuviera un expediente azul y Estados Unidos tuviera un Blue Book, un libro azul, ¿vale? Sí. Bueno, pues este expediente azul fue el dossier OVNI de la KGB, que fue revelado en el año 1991, justo después del colapso de la Unión Soviética. Otra de las cosas que se da a conocer es que la noche del 28 al 29 de julio del año 1989, objetos desconocidos con forma de disco fueron reportados por personal de la Armada Soviética en un depósito de armas y otra base militar del distrito. Tenían entre 2 y 5 metros de diámetro, con una media esfera en la parte superior que se iluminaba brillantemente. El comando llamó a un avión de caza, pero este era incapaz de verlo en detalle, porque el ovni no permitió que la aeronave se acercara a él. Aquí estamos hablando de algo distinto. Sí. Es decir, estamos hablando de una base terrestre que supuestamente ha sido atacada por extraterrestres y que se han llegado a enfrentar con los cazas de combate rusos, con los MiGs. Sí, sí. Pero seguimos hablando de lo mismo. ¿Hay algún tipo de fuerza, hay algún tipo de entidad, algún tipo de seres que, eso lo he dicho yo desde siempre, de verdad, están transgrediendo nuestro espacio aéreo? Sí. Pero además es que, vamos a ver, ¿en qué época sucede esto? Es que, además, perdona, da igual que estemos hablando de que la base sea conjunta extraterrestre y terrestre, o que sea simplemente una base terrestre atacada por otros objetos. Pero es eso, o sea, mi pregunta, ¿en qué época sucede esto? O sea, ¿cuáles eran los condicionantes políticos entre ambos bloques? Si admitimos que realmente existe esa discrepancia entre Estados Unidos y Rusia, porque hay mucho que hablar. Sí, habría mucho que hablar, sí. Si admitimos que existe esa discrepancia, y si se supone, como hemos estado viendo, que en Estados Unidos existe alguna base en la cual están conjuntamente terrestre y extraterrestre. en Estados Unidos o en Australia, por ejemplo, exactamente, están conjuntamente trabajando extraterrestres y terrestres con determinada tecnología, etcétera, etcétera, y si en un momento determinado Estados Unidos se viera agredido o amenazado por otro país como Rusia, es normal que su aliado le eche un cable. También. Esa es una de las tantas hipótesis Una de las tantas hipótesis que se pueden barajar, efectivamente. Efectivamente, lo que hay que saber es estos señores de quién son aliados. No me refiero a Estados Unidos. Sí, sí. Me refiero a los extraterrestres de quién son aliados, porque bases supuestamente las habría por todo el mundo. Sí. Hay una que hoy no vamos a nombrar, pero que ya hablaremos de ella, de la que se habla en la fosa de las Marianas. Mira que la fosa de las Marianas es profunda y que casi prácticamente no se ha logrado llegar. Pues se dice que ahí existe una base extraterrestre. Es decir, bases supuestamente extraterrestres las tenemos por todo a lo largo y la ancho que de se este supone que mundo. existe entre Gran Canaria y Tenerife. De eso precisamente de lo que vamos a hablar ahora. No podíamos dejar nuestra tierra donde vivimos de lado, porque sí, aquí en Canarias también tenemos bases extraterrestres. Sí. Además, estas están como muy aposentadas, o sea, no es la primera vez que se habla de esto, incluso la gente, no te digo todo el mundo, pero sí una gran mayoría da prácticamente por sentado
que la base entre Gran Canaria y Tenerife existe y es real. Sí. O sea que, bueno, pero hoy les voy a contar un caso que nos enlaza a Estados Unidos con Canarias, y lo enlaza de una forma muy extraña, muy curiosa, y es una historia que evidentemente no se ha podido comprobar. En ella estuvo metido también nuestro queridísimo amigo ya fallecido, Paco Padrón, investigador de todos estos temas. Y bueno, Paco fue quien dio voz a esta historia. De hecho, yo la gran mayoría de la documentación la he sacado desde Noticias de Metrópolis, que es de unos compañeros en Tenerife, porque el caso se dio en Tenerife, Sí. no aquí en la isla de Gran Canaria. Bueno, pero vamos a empezar a contar la historia. El 21 de octubre de 1978, Frederick Valentic, de 20 años de edad, inició un vuelo desde la localidad australiana de Moorabbin con destino a la isla del Rey, al sur de Australia. En torno a las 19 horas local, y cuando se hallaba a unos 5.000 pies de altura, divisó una extraña aeronave que no pudo identificar. Al ponerse en contacto con el controlador aéreo para informar del misterioso encuentro, este tampoco supo dar con la naturaleza de tal aparato. Evidentemente existe, para aquellos que lo quieran saber, existe toda la conversación entre el piloto Sí, y la sí. torre de control, ¿vale? Existe, está en internet. Valentic describió el objeto como de aspecto metálico y con una luz verde. Le pasó varias veces por encima de su nivel de altitud, e incluso en un momento dado parecía perseguirlo, tal y como informó el controlador. En ese momento se dio cuenta de que un motor de su avioneta estaba fallando, e inmediatamente se perdió toda comunicación para no volver a saber nada más de él. O quizás sí. Porque estamos hablando que esto ocurre en el 78, y en su edición del 8 de octubre de 1989, el Diario de Avisos de Tenerife, un periódico que a día de hoy creo que sigue estando Sí, en la calle, sigue estando. publicaba una increíble historia firmada por el periodista Paco Padrón. Tan solo 11 años después de su desaparición, Valentic habría sido visto en el puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, nada menos. Ujú. Los testigos, entre algunos otros, pero yo me he centrado más en estos, curiosamente fueron los integrantes del grupo de investigación paranormal Más Allá: Enrique, Hassan y un chico vasco llamado Gerardo Suárez. Habían coincidido con el presunto Valentic en la Plaza del Charco, quien, en primera instancia, abordó a los dos primeros para hablarles de ovnis y parapsicología. Esto sucedió el 11 de junio de 1989. Posteriormente comprobarían, tras comparar las apariencias del personaje de esa plaza del Puerto de la Cruz con las imágenes disponibles del joven Valentic, que se trataba de la misma persona, y que además, para su asombro, conservaba los mismos rasgos que en el momento de su desaparición. Es decir, en esos 11 años, Valentic no habría envejecido. Ya. Para no alargarnos demasiado, porque es otra historia también muy larga, saltamos ahora a hablar de Gerardo, uno de los integrantes del grupo Más Allá que tuvo contacto con Valentic. Gerardo Suárez ya había sido protagonista de algunas experiencias inexplicables. Una de ellas la explicaría en uno de los capítulos de la serie de documentales En Busca del Misterio, firmada por Fernando Jiménez del Oso y JJ Benítez, emitida en el año 1989. En las faldas del Teide, Suárez contó cómo fue secuestrado por una nave extraterrestre en ese emplazamiento. Ascendió hasta el firmamento, desde donde pudo divisar todas las islas, para después sumergirse en el océano y dirigirse a una base extraterrestre submarina. En aquel lugar, según aseguró en el programa, se encontró con otras personas que, al igual que él, habían sido abducidas. Allí es donde habría conocido a Valentic, al que pudo identificar tiempo más tarde en el Puerto de la Cruz. Y lo pudo identificar porque, según él, ya lo había visto en... A ver, esto no es la primera vez que pasa, ni es la primera vez que se cuenta una historia parecida. Son muchos los abducidos que no se conocían entre sí y que se han reconocido de alguna manera, y los recuerdos que tienen es de haberlos conocido en otro sitio, ¿vale?
Sisto Paz en aquel entonces ya hablaba de una serie de personas de la Tierra rescatadas por los extraterrestres y que estaban siendo devueltas para que instruyeran a la humanidad y divulgaran la realidad de los ovnis. En el mismo sentido se pronunciaba Pedro Baltuille, que era un contactado también, para quien todo este asunto estaría relacionado con los habitantes de la isla Friendship. Fíjate si es conexión que hay, ¿vale? Como ya hemos dicho antes, una comunidad extraterrestre instalada en una enigmática isla cerca de la costa de Chile. Y entonces Bautille lo que decía es que algo parecido debía ocurrir en Canarias, con alguna base alienígena, y la ubica en otro sitio. Vamos a ver, digamos que la creencia más extendida es que la base se encuentra entre la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife, mientras que este otro la ubica entre La Gomera, El Hierro y La Palma. Sí. Pero es que curiosamente, en esa ubicación es donde se encontraría, o donde los avistamientos de la isla de San Borondón, esa isla fantasma, son donde más se dan. ¿Vale? Bueno, y donde también la ubica Valentic. Valentic también la ubica entre la isla de La Gomera, El Hierro y La Palma, ¿vale? Añadiendo que en esa base había humanos, entre ellos científicos, trabajando con seres de fraternidades extraplanetarias, que decían que iban a tener una reunión en esa base submarina con gente de diferentes gobiernos y con representantes del Vaticano. Valenti también afirmó que caería el muro de Berlín y que la Unión Soviética entraría en un proceso de democratización, cosas que curiosamente sucedieron tiempo después. Ya. La historia de Frédéric Valenti es también, como muchas otras cosas, muy larga. Yo he sacado un pequeño extracto, pero lo curioso es que él parece conocer a esos integrantes del grupo Más Allá, porque es a quienes se acerca. Sí, sí. Como buscando realmente ese encuentro, y como ellos comparan las fotos que hay en periódicos y en demás de Frédéric Valenti y observan que es la misma persona. Lo fue, no lo fue alguien que se le parecía mucho y trató de tomarles el pelo, no lo sé. A mí lo que más credibilidad le da a esta historia también es que entrará en juego tanto Paco Padrón como JJ Benítez, y de alguna manera le dieran un poco más de fiabilidad al caso. Ya. En el supuesto caso de que esto hubiera ocurrido tal cual, estaríamos ante un caso muy importante, en el que una persona puede dar fe y puede dar testimonio de que ha pasado 11 años de su vida en una base extraterrestre. Sí, sí. Entonces, bueno, eso no deja de ser curioso. Son historias que, repito, siempre se puede volver a hacer otro programa sobre ellas más extenso. Sí, además, y ahí también nosotros tenemos experiencia que hoy no cuadra ya. No. O sea, porque con el tema de bases extraterrestres y de cosas que puedes averiguar, en concreto en Tenerife nosotros sabemos de una zona, sí, porque hemos estado in situ allí, sí, analizándola, etcétera, y no es de las que tú has nombrado. No, ninguna de ellas. Y se supone que allí hubo otra base. Exactamente. Tú lo has dicho. Hubo otra base. Claro, podríamos empezar a hablar y no acabar nunca. Sí. Ese es el problema de meterte dentro del fenómeno ovni, que puedes empezar a hablar y no acabar nunca. Pero bueno, no sé si tú tienes algo más que contarnos, Eduardo, o si con esto damos por cerrada esta parte de momento. Provisionalmente. Yo lo único que diría es que efectivamente es un tema en el cual aquí, a día de hoy, si alguien tiene las pruebas, que yo creo que sí las tiene, hay gente que las tiene, o sea, pruebas para demostrarlo, desde luego no les interesa mostrarla. No. Y no son investigadores. Son agentes gubernamentales y etcétera, o sea, de ese nivel. Aparte de que, perdona que te interrumpa, sabemos lo que ocurre con esos investigadores que intentan realmente airearlo. Entonces yo aquí lo único que diría, o sea, yo es un tema en el cual, y según han ido pasando los años, yo cada vez me mojo más, o soy más, entre comillas, crédulo. O sea, a mí me tienen que demostrar que no es verdad. Yo creo que aquí lo que prevalece, lo que debe de prevalecer ante todo, y eso normalmente nunca se equivoca, es el instinto y el sentido común. Exacto.
hay una serie de hechos, están encima de la mesa y cada cual tiene que analizarlos. Sí. Y Y sacar sus propias eso, conclusiones. eso ya lo dirás hasta el final, que saque sus propias conclusiones. No, pero es cierto, es verdad. Vamos a ver, con el fenómeno ovni en general, no solo las bases, sino en general con el fenómeno ovni, contamos con miles y miles de testimonios, tanto de bases como Ya. de abducciones, como de contactismo, como de zonas donde se concentra mayormente esa energía que atrae a los ovnis. No tenemos todas las piezas del puzzle. Y eso lo llevo yo diciendo Ya. hace muchísimos años. Si a día de hoy todos los investigadores se sentaran Sí, y aportaran Sí. su pieza de puzzle, Sí. probablemente podríamos desvelar sí. qué ocurre con el Sí, fenómeno ovni. yo El quiero- problema es que los investigadores están, porque igual no me consideran a mí tampoco investigadora, están cada uno a su historia, Sí. cada uno a su rollo. Sí. Entonces siempre lo he dicho, yo recuerdo que desde el año 89 lo vengo diciendo, cada uno tenemos una pieza del puzzle que por sí sola no dice nada, pero que si las juntamos todas, sí que podríamos Es llegar. que para mí en este tema hay dos opciones. Una, o me creo esto, Mm, y sinceramente lo que quiero creerme, porque si no es así, con todo lo que hay encima de la mesa, lo que significa es que estamos involucrados en una mentira tan sumamente gigantesca y en un Exacto. engaño tan sumamente globalizado y tan bien definido, Sí. que estaríamos viviendo en un mundo absolutamente ficticio. Bueno, no olvidemos el proyecto Bluebeam, no sabemos desde cuándo el proyecto Bluebeam y las imágenes holográficas pueden estar funcionando. Esa sería otra Vale. derivación del tema. Por eso, o sea, yo prefiero quedarme con la primera sí, opción, sí, yo también la prefiero. Yo también porque la segunda para mí es terrorífica. da mucho más miedo. Da mucho más miedo que sean de aquí, sinceramente. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta tarde. Darte como siempre, Eduardo, las gracias por habernos acompañado este rato aquí con nosotros. Como siempre, ha sido un placer. Y como no, darle las gracias a todos nuestros seguidores por una vez más habernos sido fieles. Y me despido diciéndoles lo mismo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta una próxima edición de Luces y Sombras.